Y continuamos en directo con todos ustedes y como cada semana nos acompaña nuestro psicólogo Antonio García, que ya está por aquí para pasar consulta. Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Como cada semana tratamos un tema diferente y en esta ocasión vamos a hablar de sexo, pero desde el punto de vista psicológico. Cuéntanos. Sí, hoy nos toca hablar del sexo, que es una función fisiológica sin la cual pues, la raza humana se extinguiría. Sí. Necesitamos de este mecanismo para reproducirnos y entonces pues biológicamente es bastante simple, pero la verdad es que en el ser humano está muy condicionado por todo el factor mental, por las condiciones que tenemos, los valores y las emociones, y entonces esto le da un valor un poco más importante y muchísima más complejidad. Sí, tiene valores añadidos, ¿no? Ya no solamente lo que es físicamente lo que implica en sí, sino esa serie de valores añadidos que contigo vamos a ir viendo poquito a poco esta tarde. Sí, porque físicamente es un acto que en el organismo la biología lo describe pues, como una afluencia de sangre un poco con mayor intensidad a determinadas partes del cuerpo, sobre todo los genitales, y luego una tensión muscular, pero todos sabemos que no se basa en eso simplemente. Ahí en el ser humano la respuesta sexual está muy condicionada por los pensamientos que uno tiene, incluso el deseo sexual puede aumentarse muchísimo o potenciarse en función de las expectativas que se tengan o los estímulos que se presenten ni siquiera en el mismo momento, sino antes de que se produzca, se va preparando ya la respuesta. Ahora antes vamos poco a poco con los estímulos que nos van llegando, olores, imágenes, sensaciones, pensamientos que uno va teniendo, incluso conversaciones, y poco a poco se va preparando esa respuesta y hasta que ya se da el momento en el que sí que se tiene delante el estímulo sexual y se produce la fase de excitación, y en esa fase ya pues se llama excitación precisamente por eso, porque la respuesta del organismo pues se acelera el corazón, la afluencia de sangre es mucho mayor a los genitales sobre todo, y ya toman más partido estas zonas del cuerpo, y después de esa fase en la que ya el cuerpo está totalmente preparado, pues se comienza la relación sexual y hay una fase más o menos de estabilidad en la que la excitación se mantiene, que se llama fase de meseta, y finalmente pues ocurre el orgasmo y la resolución, que al final la última fase de resolución es cuando el organismo vuelve a su nivel de actividad normal. Pero claro, en todas estas fases, como he dicho antes, biológicamente ocurre esto, pero nuestra percepción y nuestros pensamientos tienen un papel bastante importante en todas las partes. De hecho, hay personas que simplemente un olor puede hacer que se corte todo el deseo sexual. A lo mejor va la situación muy bien, está con la persona que le gusta, relacionándose bien, y de pronto percibe un olor que le resulta desagradable y toda la excitación se acaba. Se esfuma. Y claro, el organismo no empieza de nuevo al mismo punto. Ahí se corta la respuesta sexual y necesitamos un tiempo para volver a activarla. Y muchas veces pasa incluso al contrario, la situación a lo mejor puede no ir muy bien y de pronto se presenta un estímulo o algo que le resulte atractivo a esa persona, a veces incluso fantasía. Hay personas que le funciona bien y ellos mismos evocan una fantasía agradable o de algo que les resulte excitante y funcionan mucho mejor. Entonces es muy importante todo este tipo de cosas, las creencias que uno tiene también. Hay muchas veces que juegan en nuestra contra, porque hasta hace un tiempo, sobre todo, la mujer ha estado muy reprimida en el papel sexual, sobre todo el concepto y lo que teóricamente podían sentir, podían hacer, y claro, esas creencias que están en la sociedad y que muchas personas las han asumido, pues cuando llega el momento de la excitación sexual comienzan a tener sentimientos contradictorios, porque se supone que yo no puedo sentir porque entonces no soy una buena mujer. Pues cuando empieza a pasar eso, tú estás sintiendo, entonces empiezas a tener esa lucha y el deseo sexual pues se fuma otra vez. Desaparece.
Y en el caso de los hombres, igual, o las mujeres también, muchas veces las exigencias o las expectativas que uno tiene de cómo tiene que ser una relación sexual, a veces ponemos el listón pues, de ver películas o en el que parece que el orgasmo tiene que llegar al mismo tiempo todas las veces, que parece que las películas son ficción, pero muchas veces... Claro, pasar eso a la vida real no siempre es fácil no y no siempre ocurre. se consigue. Y el problema es cuando uno está teniendo un acto sexual y está queriendo tener ese tipo de expectativas, de que se cumpla lo que cree que tiene que ser así, una relación sexual. Entonces, en el momento que empezamos a estar pendientes de lo que debería ser en lugar de lo que está ocurriendo, pues otra vez nos quedamos sin excitación y ocurre, se rompe el acto sexual de nuevo. En estos casos, pues puede haber, en el caso del hombre, pues cuando empieza a tener estas expectativas o estas autoexigencias y de pronto se ve que no la está cumpliendo, pues le pueden ocurrir dos cosas, o bien la impotencia, que la excitación baja, y al bajar la excitación, pues la sangre se retira del órgano sexual y la erección se va. Y en otros casos ocurre lo contrario, que la relación sexual va bien y de pronto con estas expectativas pues ocurre la eyaculación de forma precoz. Y las dos cosas le pueden ocurrir cuando uno durante el acto sexual, en lugar de estar atento a los estímulos, a las sensaciones que te está dando tu cuerpo, el tacto, incluso los olores, todas las sensaciones que te está brindando este acto sexual, pues estamos pendientes de pensamientos, de exigencias, que tengo que llegar al orgasmo, ella tiene que llegar al orgasmo al mismo tiempo, o si no consigo que llegue al orgasmo, pues es que no lo he hecho bien. Ese tipo de pensamientos pues pueden hacer que de pronto o se pierda la erección o incluso que la eyaculación llegue mucho antes de lo que hubiera llegado si nos paramos a disfrutar de la experiencia. Y en el caso de la mujer, pues ocurre más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, claro, no se nota de la misma forma, pero se pierde el deseo sexual y deja de sentir placer, o incluso en algunos casos, si la respuesta que está teniendo es de tensión, pues por lo mismo, los pensamientos pueden ser iguales. Pues a lo mejor no estoy consiguiendo que la relación sea buena, o no estoy teniendo el orgasmo, yo tengo que tener un orgasmo, pues eso precisamente hace que prácticamente sea imposible tener un orgasmo. Incluso ya que llegue a resultar placentera la situación, porque llega un momento en el que esa tensión en la mujer lo que hace es comprimir los músculos, y al comprimir los músculos aparece el dolor. Entonces ya la relación deja de ser placentera y ya no es solo que no te guste, es que te está resultando ya desagradable. Entonces, bueno, estas experiencias se ocurren una vez de vez en cuando, no tiene importancia, además lo mejor es no darle importancia porque es normal. Dejarlo pasar. Y ya la siguiente vez... Que sea mejor. Sí, el truco siempre es centrarse en lo que tenemos delante. Intentar, pues, la persona que tenemos, que si estamos con ella es porque nos resulta atractiva sexualmente, y centrarnos en lo que estamos haciendo en ese momento y en disfrutar de esas sensaciones y ver cómo está respondiendo la otra persona. Porque en el momento que nos vayamos a otro sitio vienen los problemas, y si nos centramos en estos problemas, en que ha ocurrido algo o en que yo tenía que haber hecho tal cosa, pues la siguiente vez ya vamos con ese miedo. Con lo cual, lo que ha ocurrido con anterioridad. Sí, pues la otra vez me pasó esto y si me pasa ahora otra vez, entonces siempre el estrés y el miedo hacen que la respuesta sexual se inhiba totalmente. Y lo que lleva a un círculo vicioso en el cual puedes caer en un problema que ya sería un trastorno. En el caso del hombre hay veces que se produce la impotencia sin tener ninguna causa biológica, y es por este círculo en el que entran muchas personas de alguna experiencia sexual que han tenido que no les ha salido como esperaban, o muchas veces por exigencias que ellos mismos se ponen, que a veces ni siquiera tienen que ver con el tema sexual. Vamos muy estresados con todas las cosas que tenemos que hacer, llegamos, no preparamos bien toda esta preparación que hemos dicho antes que el cuerpo necesita, y pues claro, la respuesta sexual no puede ser perfecta siempre como a uno le gustaría. Se dan algunas experiencias que no son satisfactorias. Entonces, en ese caso, si ya empezamos a pensar, es que me pasó esto la otra vez, ahora a ver si... Puede volver otra vez a ocurrir. En el momento que estemos centrados en eso,
pues lo más normal es que no salga bien otra vez. Entonces eso va aumentando cada vez el nivel de tensión y llega un momento en el que ya nada más que pensar en tener una relación sexual se te corta. Sí, a lo que aparece es tensión, no aparece ya esa parte gratificante, ¿no? Sino la parte de tensión de a ver cómo va a salir. Y si esto se repite en el tiempo de manera pues que se reitere, ¿cuándo sabemos que tenemos que acudir en este caso a un especialista como eres tú, Antonio, el psicólogo? Sobre todo cuando no disfruta las relaciones sexuales, si ocurre algunas veces de forma esporádica, lo mejor que hay que hacer es no darle ninguna importancia, a seguir probando. Y porque es normal, es importante ajustar las expectativas con la realidad. La realidad de las relaciones sexuales es que todas no son perfectas, que cada uno tiene cada persona incluso no solo tiene un tiempo de duración de cada fase, entonces es casi imposible llegar al orgasmo las dos. Algunas veces puede pasar, pero es casi imposible llegar justo en el mismo momento como salen en las películas en la mayoría de ellas. Ese tipo de cosas no son realistas. Entonces, lo primero es tener una buena información sexual de la etapa y de en qué consiste y qué cosas son normales, para no agobiarse con cosas que realmente no tienen importancia. Y luego, si por cualquier causa se ve que se repite y que ya te resulta aversivo el sexo, o que no te resulta agradable, o muchas veces en el caso de la mujer se produce dolor por esta tensión que hablamos, pues si se produce dolor durante tiempo, que no es solo una vez, pues puede ser por cualquier circunstancia que no tenga ningún problema. Pero si esto se repite, pues sí sería recomendable, o siempre que tienes relaciones sexuales no consigues disfrutar, cuando es así con una frecuencia ya que es considerable, sí hay que pedir ayuda. En algunos casos, por ejemplo en el tema de la impotencia, salvo que se tenga muy claro que es por estos tipos de pensamientos y que tenga identificada la situación, es recomendable primero acudir a un médico, porque puede ser que... Sí, puede ser algo físico, que no sea psicológico. Siempre hay que descartar las causas biológicas. Si no hay causas biológicas, pues entonces ya tratamos el problema a ver cómo se ha originado y qué problema hay. Pero en la mayoría de los casos de las relaciones sexuales, salvo en los casos que tienen problemas de próstata o algo así, que ahí sí que es verdad que no lo tienen que resolver los médicos cuando se puede resolver. ¿Otro tipo de profesionales? Sí. Pero en el resto de casos, la verdad es que tiene solución. Incluso lo de la eyaculación precoz, hay procedimientos en los que se consigue alargar el tiempo en el que la persona consiga estar en la fase esta de meseta, y alargar el tiempo suficiente como para que la relación sea placentera. Y en el caso de la anorgasmia de los hombres y mujeres también, o del bajo deseo sexual, también hay una serie de procedimientos que se consigue despertar ese deseo sexual otra vez en la persona, y sobre todo también tratar las causas, porque como he dicho antes, siempre median las creencias, los pensamientos, y muchas veces pues hay que abordar ese tipo de problemas y de cosas que tiene en la cabeza esta persona que le hacen que inhiba el deseo sexual. Luego, una vez que se consigue eso, la verdad es que la terapia sexual es algo que les resulta muy divertido a las personas que acuden a terapia, porque después de superar esta primera fase, que vemos lo que hay, pues lo que se trata es de como reeducarlos sexualmente. Y entonces les mandamos ejercicios. Esta semana tienes que hacer masajes de este tipo, y vamos aumentando la intensidad, y poco a poco, pues claro, lo que tienen que hacer es practicar relaciones sexuales que les vamos orientando con una serie de pautas, con el objetivo de conseguir, pues según el problema que tengan, de conseguir vencer esa situación. Pero está entretenido las tareas que tiene. Antonio, pues con eso nos vamos a quedar, nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, nos hemos pasado ya de las 6:30, pero bueno, queríamos darte por supuesto también el tiempo que te mereces con tu sección como cada semana, y te voy a proponer un tema para la semana que viene, porque nos llegaba justo esta mañana por medio de un correo electrónico, y es la culpa. Tenemos una persona que se ha puesto en contacto con nosotros porque dice que siente culpa por todo lo que haga. O sea, si lleva a los niños al cole, pues siente culpa porque no está atendiendo la casa. Si no lo lleva a los niños al cole, siente culpa porque los lleva el marido.
que haga lo que haga se siente un poco culpable por todo y quiere saber si desde el punto de vista tuyo como psicólogo esto tiene algún tipo de solución sencilla, como pide en el correo. Así que, si te parece, puede ser el tema que abordemos la semana que viene, por petición, como digo, de una de las personas que nos ve, ¿de acuerdo? Estupendo, pues un buen tema a tratar y que no se preocupe, que sí que tiene solución. Tiene solución, ¿no? Bueno, pues eso es lo que adelantamos. Gracias, Antonio, por habernos acompañado.